Según estudios, los choques entre aviones son un riesgo más común de lo que se cree. Se llegan a producir hasta varias veces por semana. Sin embargo, la gran mayoría de estos casos no acaban en desastre gracias a las maniobras de los pilotos, que en ocasiones tienen incluso que actuar con apenas segundos de antelación. Las colisiones entre aviones son una realidad y ocurren de manera frecuente. Así lo refleja un informe del New York Times que fue elaborado con datos de la Administración Federal de Aviación estadounidense. En él, el documento explica que los choques entre aeronaves ocurren de forma tan usual que se producen hasta varias veces a la semana. De hecho, en el último mes se han producido 46 incidentes de este tipo y en los últimos 12 meses ha habido un total de 300. La gran mayoría de estos casos no acaban en desastre gracias a las maniobras de los pilotos, que en ocasiones tienen incluso que actuar con apenas segundos de antelación. Además, se revela que se producen debido a errores de los propios pilotos o de los controladores aéreos. Ocurren principalmente durante el despegue y el aterrizaje. El lugar donde más ocurren es en el aeropuerto, siendo los momentos de aterrizaje y despegue los que más problemas de este tipo generan. Por ejemplo, en un incidente que ocurrió en Fort Lauderdale, Florida, un controlador aéreo autorizó accidentalmente a un avión Delta a que se acercara al aeropuerto para aterrizar, lo que le puso en el curso de colisión de otro avión que también había obtenido permiso para aterrizar. En otra ocasión, un vuelo casi choca con otro avión Delta que estaba en pleno despegue en el Aeropuerto Internacional de Nueva Orleans. Y como estas, hay muchísimas historias más que se han recopilado gracias a los datos de los registros de seguridad, que son rellenados por los propios pilotos y controladores aéreos. Falta de personal. Según fuentes, estos casos son el resultado de un patrón alarmante de fallas de seguridad y casi accidentes y se producen cada vez con más frecuencia debido a una falta de personal crónica en las torres de control del tráfico aéreo. Así, el New York Times afirma que solo 3 de las 313 estaciones de tráfico aéreo del país tenían en el mes de mayo suficientes controladores para cumplir con los objetivos establecidos por los organismos y sindicatos. Estos, además, tienen que trabajar 6 días a la semana, según el diario, y en turnos agotadores, lo que puede hacer que la capacidad para hacer su trabajo de la manera más correcta posible se vea así reducida, explica el periódico. El medio de transporte más seguro. Durante 2017, y según cifras del Ministerio del Interior, fallecieron 1.200 personas en accidente de tráfico en España. La OMS, ya a nivel global, estima que cada día 3.400 personas pierden la vida en un accidente de tráfico. En ambos casos se supera el número de fallecidos el año pasado por accidente de avión de grandes dimensiones. Sí, hay muchos más desplazamientos en coche que vuelos, así que esta comparación no sería del todo justa. Una persona que volara diariamente tendría un accidente cada 3.000 años, dicen desde la Asociación de Compañías Españolas de Transporte Aéreo. En la información fueron más allá y en 2016 calcularon las probabilidades. La aviación registra un accidente grave por cada 2,4 millones de vuelos. En España, la posibilidad de sufrir un accidente mortal de coche es de 1 por 356.357 desplazamientos. Entonces, ¿por qué le tenemos miedo? Con las estadísticas en la mano, y aunque hay desgracias que dejan a cualquiera helado, cualquiera podría concluir que volar es seguro. Aún así, la aerofobia, o el miedo a volar, trae de cabeza a muchos pasajeros. Algunos estudios hablan de que un 25% de la población tiene un miedo a volar que se puede calificar de moderado a severo. Si hablamos de vehículos a motor, coches, el porcentaje desciende al 5%. Yo misma reconozco que, si me dan a elegir entre coche y avión, escojo coche sin dudarlo. ¿Por qué? ¿Por qué tememos más a los aviones que a los coches? ¿Por qué consideramos el ébola muy peligroso cuando en realidad en nuestro alrededor tenemos enfermedades más comunes que ponen más en riesgo nuestras vidas? Todo se resume en una palabra: psicología. En Mindfulness publicaban hace unos meses un interesante artículo en el que profundizaban sobre cómo el cerebro humano evalúa el riesgo. No parece descabellado pensar que el humor, el tiempo y otros factores que nos rodean afectan a nuestra capacidad para determinar qué es un riesgo para nosotros o no. Pero en dicho artículo también mencionan cómo solemos centrarnos más en casos espectaculares que en otros eventos más cotidianos. Otros psicólogos encuentran más posibles razones. Liliana Arostegui, por ejemplo,
Habla de cómo en ocasiones pueden sufrir los pasajeros a los que les gusta controlar todo y les cuesta ceder el control al piloto del avión, u otras personas que no entienden exactamente cómo funciona una aeronave. En ocasiones se trata tan solo de otros miedos que también se dan dentro de un avión por sus características físicas, como la agorafobia o la claustrofobia. A 3/4 partes de las personas que tienen fobia a viajar en avión les preocupa un fallo en el motor, de navegación, la preparación de los pilotos, la climatología. El otro cuarto está relacionado con la agorafobia. Temen sufrir un ataque de pánico en una circunstancia de la que no van a poder escapar, explica Carlos Baeza, doctor especializado en tratamientos para superar la fobia a volar. Y hasta aquí este vídeo sobre la aviación. Dale a me gusta y no olvides suscribirte a Futuro Digital. Gracias y hasta el próximo vídeo.